Esta película es de esas que salen en un montón de listas de recomendaciones. Mejores películas de guerra, El Imperio del Sol. Mejores películas de Steven Spielberg, El Imperio del Sol. Mejores películas basadas en hechos reales, El Imperio del Sol. Mejores películas con actores debutantes, El Imperio del Sol. Y así podemos seguir un rato más. Ya te podrás imaginar lo grandes que eran mis expectativas antes de verla. Y siendo honesto, eso me arruinó un poco la experiencia. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. En verdad esperaba muchísimo más de ella, pero consideremos el contexto. Es una película dirigida por uno de los directores más grandes de la historia y del que soy fan. La historia se basa en un tema que él ha abordado de manera magistral en otras ocasiones, como por ejemplo La Lista de Schindler o Rescatando al Soldado Ryan. Además cuenta con dos actores que hoy en día se han consolidado como unos genios en su trabajo. Por un lado John Malkovich y por otro Christian Bale. Era imposible no esperar muchísimo de una película así. Y no digo que me haya parecido una mala película, solo que entre las enormes expectativas y que por unas desafortunadas circunstancias tuve que verla doblada al español, pues la experiencia no fue tan grata como yo esperaba. Siempre me imaginé una historia en un tono más denso y un poquito más serio. Sin embargo, esta película la sentí con algunos tintes que rayan en el humor. La música es muy alegre y un tanto chistosona. En más de una ocasión las circunstancias en las que se encuentra Jim Graham, el personaje principal, pues me provocaron más risa que reflexión. Además, sentí que el drama no lograba consolidarse cuando se buscaba. Debo confesarte que me tomó tiempo meterme lo suficiente en la historia como para sacar un par de reflexiones, pero a final de cuentas es una historia muy buena y con mucho que enseñarnos. La premisa es la siguiente: un niño británico lleva toda su vida viviendo en Japón. Con la incursión de este país a la Segunda Guerra Mundial, todo cambia a su alrededor y pasa de ser un hijo de aristócrata a ser un prisionero civil en un campo de reclusos del ejército japonés. Separado de sus papás, las circunstancias lo obligan a encontrar la manera de sobrevivir en medio de personas que harán lo que sea por mantenerse con vida. En esta ocasión solo elegí dos momentos de la película. Vamos con el primero: la rendición. En medio de un bombardeo, toda la comunidad británica se ve obligada a evacuar la ciudad de un momento a otro. No tienen opción, si se quedan estarán a merced de los soldados japoneses. Jim y sus padres, al igual que el resto, se dirigen hacia los barcos en medio de una multitud enloquecida. El niño es presa de la situación y en medio de la multitud termina perdiendo a sus papás. Entonces decide regresar a su casa con la esperanza de encontrarlos ahí, pero no es así. Ya no hay nadie, ni sus papás ni la gente que ayudaba con el servicio del hogar. Pasan algunos días y a Jim se le han terminado todas las reservas de comida. Poco a poco va entrando en un estado de desesperación que lo obliga a salir a las calles para buscar algo con que alimentarse. Tampoco la ciudad es la misma de antes. Está abarrotada de soldados y los pocos civiles que se ven están tratando de huir. Pero Jim no planea dejar la ciudad. Aún tiene la esperanza de que sus papás regresen por él. Sumergido en el caos que lo rodea, sin tener idea de lo que está sucediendo, él simplemente se rinde. Literalmente, se acerca a un grupo de soldados a los que ve comiendo y comienza a gritar: ¡Me rindo, me rindo!, e intenta comer un poco del alimento que ellos tienen. La reacción de los soldados no es la que Jim esperaba, simplemente lo ignoran. Cada uno sigue en sus asuntos, algunos se ríen de él y bueno, nadie atiende su necesidad. No tienen por qué, es solo un niño inglés que no debería estar ahí y que incomoda un poco en la nueva rutina del resto de las personas. Ese momento me llamó la atención porque inmediatamente me hizo pensar en las personas a las que cada día les digo: no gracias, ahorita no, cuando voy por la calle en el coche. ¿Alguna vez tú has tenido la experiencia de depender económicamente de la voluntad de las personas? En mi caso, he estado en esa situación en muchas ocasiones. En distintas etapas de mi vida trabajé cantando en los autobuses, en mercados, afuera de restaurantes o incluso parado en la calle. A veces era muy divertido, hacíamos reír a la gente, los poníamos a bailar o bajábamos el volumen cantando si alguien del autobús recibía una llamada en el celular, pero en otras ocasiones era muy frustrante. Recuerdo que hace varios años nos encontrábamos en Tenosique, un pueblo súper chiquito al sur de México. Estábamos varados ahí, no teníamos
teníamos dinero y el lugar era tan pequeño que ni siquiera había camiones en los que la gente se transportara. Entonces íbamos todos los días a cantar al mercado, pero la gente tenía tan pocos recursos que nadie nos podía dar dinero y de hecho hasta nos daba pena pedirles. Después de unas semanas pudimos salir de ahí gracias a que la hermana de uno de mis amigos con los que viajaba nos dio dinero para el pasaje del autobús que nos llevaba a una ciudad más grande. Pero de no ser por ella, quién sabe cómo habríamos salido de ahí y cuánto tiempo nos hubiera tomado hacerlo. Aún así, toda esa frustración, cansancio, enojo y desesperación surgían por situaciones que vivíamos de forma voluntaria. Nadie nos obligó a viajar así y teníamos la opción de conseguir un trabajo normal, entre comillas, si quisiéramos. Pero mucha de la gente que se nos acerca a pedirnos algo de ayuda en la calle no lo hace por voluntad propia. Lo hace porque la necesidad los ha llevado a eso. Como Jim en la película, se rinden ante las circunstancias. Quizá tampoco entienden del todo qué está pasando. Yo en su lugar me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué hay gente con tanto dinero y yo sin nada? ¿Por qué mi esfuerzo no es suficiente para por lo menos tener lo más básico que necesita mi familia? Los que estamos a su alrededor solemos reaccionar como los soldados de la película. Simplemente los ignoramos como si ellos no debieran de estar en la ciudad. Nos incomodan, nos sacan de nuestros planes y rompen nuestra rutina. En general, creo que nadie sale de su casa pensando en encontrarse a alguien necesitado. Salimos pensando en los 1000 asuntos que debemos atender, en los pagos que debemos de hacer, en las personas con las que debemos hablar o en las cosas que debemos de comprar. Por lo menos yo no recuerdo ni una sola ocasión en la que haya salido de mi casa pensando, debo encontrar a algún desconocido que esté necesitado para poder ayudarle. Quizás suena un poco radical, pero es probable que si un día te das la oportunidad de salir de tu casa con esa idea en la cabeza, algo muy especial pueda llegar a suceder. Después de todo, ¿qué tanto esfuerzo o qué tanto tiempo nos puede tomar salir de nuestra casa para ir a ayudar a alguien? Y te aseguro que no va a ser nada difícil encontrarte a alguien a quien le puedas echar una mano de alguna forma. Dar una botella de agua, dar un par de frutas, algo de ropa, o si quieres llevar esto un pasito más allá, dedicarle un rato a escuchar a esa persona, a preguntarle cómo está y conocer un poco de su vida. Para nosotros cada semana puede parecernos que estamos en medio de una rutina cualquiera, pero para muchas personas cada día es como si estuvieran en medio de una guerra. Deben salir a la calle a ver qué se encuentran que los ayude a mantenerse vivos un día más. Y un poco de empatía de nuestra parte puede hacer una gran diferencia para ellos y para nosotros mismos. Y mi segundo momento de la película, las trampas para faisanes. Jim había entablado amistad con un grupo de americanos que sobreviven abusando del resto de los prisioneros a través de chantajes, robos y amenazas. A esas alturas, Jim ha demostrado tener una gran inteligencia y astucia. Se las arregla para salir librado de distintas situaciones complicadas. Sin embargo, no deja de ser un niño. También está lleno de inocencia e ingenuidad. Esto le ha permitido entablar una amistad sincera con Basie, el líder del grupo de americanos. A pesar de que el estilo que ellos tienen para actuar es contrastante con la forma de ser que tiene el pequeño de origen británico. Mientras que ellos son tramposos y abusivos y en todo momento buscan sacar ventaja, Jim es muy noble. Siempre está atento para aprovechar cualquier oportunidad de ayudar a alguien. Esa misma actitud lo lleva a estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de ser aceptado por los que él considera que son sus nuevos amigos. En un momento de la historia, Jim arriesga su vida aventurándose a poner unas trampas para faisanes que preparó Basie. Mientras lo hacía, los soldados japoneses estuvieron a punto de encontrarlo y esto pudo provocar que en el mejor de los casos lo castigaran severamente. Pero él no era capaz de medir las posibles consecuencias del riesgo que asumía. Lo único que Jim alcanzaba a ver era la posibilidad de caerle mejor a Basie, de ser aceptado por el resto del grupo. Con riesgo a sonar como papá preocupón, quiero detenerme y pensar un poco en ese problema que, a pesar de sonar a cliché, sigue siendo sumamente actual y peligroso. Estoy hablando del tema de buscar la aceptación de un grupo a cualquier costo. El ser humano es social por naturaleza. No importa qué edad tengamos, siempre necesitaremos sentir que somos parte de algún grupo. Aunque pasemos por una etapa en la que nos convenzamos de que no necesitamos a nadie y de que somos felices siendo nosotros solos contra el mundo, no es verdad. Nuestra plenitud está íntimamente asociada a nuestro desarrollo social. Estamos más cerca de la plenitud cuando interactuamos regularmente con otras personas. Y mientras más nos vinculamos con personas que se ganan nuestra confianza, mejor nos sentimos. Mientras más dejamos que esas personas se involucren en nuestra vida y nosotros nos involucremos en la de ellos, mayor satisfacción personal sentiremos. Muchos forjan las primeras relaciones trascendentes a lo largo de la vida
escolar. Las mejores amistades de muchos adultos se entablaron en la universidad o incluso en la preparatoria. En mi caso, las cosas fueron un poquito distintas. La secundaria fue una etapa muy complicada para mí y prácticamente no hice ningún amigo con el que hubiera querido seguir en contacto. En mis años de preparatoria hice grandes amistades con las que sigo teniendo una relación muy cercana, pero se dieron en un contexto muy particular, ya que yo no estudié la preparatoria en los 3 años regulares que se acostumbran aquí en México. Me salí de la escuela cuando apenas habían pasado 2 meses de haber comenzado mi primer semestre. Intenté estudiar en una modalidad semiescolarizada, o sea, cursar todas las materias yendo solo un par de horas al día y hacer en 20 meses lo que le corresponde hacer en 3 años. Pero tampoco me funcionó, así es que terminé presentando un solo examen para aprobar todos mis estudios de preparatoria. Aún así, tuve la oportunidad de relacionarme con grandes amigos en esos años por mi actividad como agente externo en el grupo pastoral de la escuela. Para cuando todos mis amigos de esa época ya estaban estudiando una licenciatura, yo me quedé un poco fuera de la jugada. Fue en esa misma época cuando comencé a viajar mucho. Me fui a vivir fuera de la ciudad por varios meses en un par de ocasiones. Estuve en Chihuahua, al norte del país, por 6 meses y luego estuve en Jalapa por 9 meses. Luego comencé a viajar mucho más por el tema de la música. Eso también influyó en la forma que realicé mis estudios universitarios, ya que los hice en un programa de estudios online, cuando eso todavía era poco apreciado y valorado. A lo que voy con todo esto es que el ritmo de vida que adopté no me facilitó tener relaciones de amistad como la mayoría de la gente. Básicamente desde mis 14 años no tuve compañeros de escuela con quien entablar una amistad duradera. Por mucho tiempo yo me convencí de que así estaban bien las cosas en mi vida, pero siendo honesto, nunca fue así. A pesar de que tuve la oportunidad de vivir experiencias muy buenas y poco comunes, pasaron muchos años en los que sentía una tristeza muy profunda. Mientras estaba de viaje o tenía eventos donde iba a tocar, todo estaba bien. Me sentía admirado por la gente que me conocía, muchos me hacían saber que mi estilo de vida se les hacía interesante y atractivo, pero cuando no había eventos ni viajes, las cosas eran muy distintas. Llegaban los fines de semana, todos tenían un plan con sus amigos y yo me quedaba en casa. Nadie me contemplaba para salir o hacer algo porque asumían que no tenía tiempo por algún compromiso musical o pensaban que estaba fuera de la ciudad. Incluso era difícil verme con mis mejores amigos fuera de los tiempos de ensayo. Cuando comenzaron a utilizarse más las redes sociales, todo empeoró. Me enteraba de la vida social de toda la gente a mi alrededor. Veía todos los planes en los que yo no estaba considerado y eso me dolía mucho. Tengo el recuerdo muy vivo de haber pasado muchas noches viendo fotos de amigos en fiestas, paseos, viajes, salidas casuales y yo preguntarme, ¿por qué no me invitan? No llegué a buscar un diagnóstico profesional, pero estoy seguro de que pasé por un periodo de depresión muy fuerte durante varios años. Y a pesar de que gran parte de esos años me dediqué a la evangelización o me mantuve en cierta forma cerca de Dios, no lograba encontrar consuelo para todo eso que sentía. De verdad era muy doloroso pensar que ni siquiera quienes yo consideraba mis mejores amigos me contemplaban para sus planes cotidianos. Nadie me hablaba, nadie me invitaba y sin caer en ninguna exageración, yo estaba convencido de que realmente no tenía ningún amigo con quien pudiera tener una relación de verdad. Fue hasta el 2013 que viví en la comunidad de TC por 3 meses, en donde conseguí entablar amistades como nunca lo había hecho. María de España, Francesca de Chile, Constantín de Alemania, Antonio de Italia y Gustavo de Portugal, junto con otros más, me cambiaron la vida por completo. En 3 meses me enseñaron toda la riqueza que uno puede conseguir al abrirle tu corazón a alguien. Cuando me fui de la comunidad, lloré como nunca, pero eso me ayudó a convencerme de que no volvería a permitirme no tener relaciones de amistad verdadera con la gente a mi alrededor. Después de esa experiencia formé mi grupo de música Terizo, con quienes armamos un grupo de amigos a los que amo y que hoy en día son como mi segunda familia y parte sumamente importante de mi vida. Comencé un noviazgo que terminó siendo un hermoso matrimonio y a través del cual llegué a un grupo de estudio bíblico en el que entablé amistades que hasta la fecha son como mi segunda familia. Estos 2 grupos son personas a las que veo cada semana, con quienes hablo de todo, de cualquier tema que se te pueda ocurrir, con quienes sigo haciendo planes a corto, mediano y largo plazo, con quienes comparto ideas y desarrollo planes, con quienes me disgusto de vez en cuando, pero sabiendo que esos desacuerdos no trascienden
trascenderán a algo mayor nunca. Gracias a estos dos grupos de amigos he llegado a entablar grandes amistades a través de proyectos de trabajo en los que soy realmente feliz. Y te comparto todo esto porque de propia experiencia sé que el tema de tener amigos puede parecer algo muy natural, y en tu caso pueden estar dándose dos situaciones sin que seas consciente de ellas. Por un lado, puedes estar pensando que todos a tu alrededor tienen grandes amistades y quizá no sea así realmente. Quizá hay alguien cercano a ti que la está pasando muy mal por no sentirse parte del grupo de amigos. Y aunque en mi caso tuve la gran bendición de que mis ratos de tristeza no me llevaran a algo más, siempre existe la posibilidad de que alguien que esté pasando por eso no se sienta capaz de seguir así y esté considerando tomar alguna medida drástica para conseguir una aparente solución. Por otro lado, quizás seas tú quien esté pasando por algo así. Posiblemente no sientes la confianza de contárselo a nadie, y entiendo eso a la perfección. Yo tampoco quería exponerme a un rechazo más directo. Si no me contemplaban para sus planes, ¿por qué habría de compartirles cómo me sentía? Si ese es tu caso, lo único que puedo decirte es que no te rindas. Quiero que sepas que hay gente alrededor de ti que no tiene idea de todo lo que estás pasando, pero que están dispuestos a ser tus verdaderos amigos. En el grupo de Biblia al que entré había gente a la que no conocía y había personas con las que ya cotorreaba un poco, pero que nunca pensé que pudiéramos llegar a ser amigos. Nunca me hubiera pasado por la cabeza entablar amistad con ellos, y actualmente son personas con las que hablo todos los días. Quizá los grupos de amigos que tú ves con ganas de pertenecer a ellos no sean tus futuros mejores amigos, pero créeme, siempre hay gente con la que puedes desarrollar grandes relaciones de amistad, y muchas veces esas personas son con las que menos pensarías que algo pasaría. De seguro las cosas no se resolverán rápido ni fácilmente, pero puedes ir dando los primeros pasos para que algo suceda. Busca un nuevo proyecto, un nuevo hobby, un nuevo grupo de estudio de algo, y de seguro conocerás gente interesante con la que compartirás ideas y gustos. Y bueno, ya como conclusiones, ya sabes, el tema de la Segunda Guerra Mundial me gusta mucho. Si a ti también, seguro disfrutarás la película. Espero que no la veas con tantas expectativas como me pasó a mí. Eso muchas veces no sale tan bien, pero definitivamente es una buena película. Ya sabes, te invito a verla con tus amigos, compañeros de comunidad o familia, y a que al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las personas que te piden ayuda en la calle? ¿Te has intentado poner en sus zapatos pensando cómo te sentirías si dependieras económicamente de la voluntad de otros? ¿Qué cambiaría si saliéramos con la intención de ayudar a alguien cada vez que salimos de casa? ¿Alguna vez has sentido la presión de buscar aceptación y pertenencia a un grupo, incluso a costa de poner en riesgo tu integridad o valores personales? ¿Alguna vez te has preguntado si alguien a tu alrededor está pasando por un mal momento del cual no habla o no se expresa y tú puedes hacer algo al respecto? ¿Estás en una posición en la que sientes que no conectas con nadie, que no tienes amigos cercanos y te gustaría cambiar eso? ¿Cuál podría ser un primer paso que puedas dar? Y bueno, ya sabes, si no encuentras la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme con toda confianza y vemos cómo te puedo ayudar. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.